Diga, bueno, a los que nos están viendo también, que están conectados, están en línea. Bueno, me gustó mucho la temática que está iniciando el día de hoy. Hay que romperlo. ¿Qué habrá que romper? Bueno, yo le coloqué a este mensaje un título que se llama Multiplicación tras la opresión. Hablando acerca de, bueno, el pastor nos da una breve introducción acerca de la importancia que amerita que en todo caso todo ser humano se despoje, se desprenda o quebrante todo orgullo, toda soberbia, todo aquello que nos aleja del propósito y del cumplimiento de la bendición, y que se derrame la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Yo tomé la cita, vamos a buscarla, Éxodo capítulo 1, vamos a leer unos versos allí. Por supuesto, voy a tomar como ejemplo a José para hablar un poco acerca de lo que tuvo que pasar él, acerca de lo que tuvo que enfrentar, acerca de lo que prácticamente el ejemplo que él nos está dando acerca de lo que tenemos que quebrantar para poder ir al siguiente nivel. Éxodo capítulo 1, verso 5. Me ayudan allí porque no traje son varios textos. Ok. Éxodo 1 del 5 al 12. Dice, en total los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarnos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Que el enemigo llegue al punto de tenerte miedo. Aquí tomo como ejemplo lo que pasó con esta parte del pueblo, con José, porque ellos, aquí habla precisamente acerca de la opresión que en todo caso el rey de Egipto, ese actual rey, quiso aplicar sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Dice la palabra que ellos se estaban extendiendo a tal punto que ya les tenían miedo. Empezó como a idear un plan de tal manera que pudieran controlar, que pudieran seguir manteniendo el control de ellos. El pueblo de Israel, vamos a buscar rapidito Éxodo capítulo 12, 41. Para completar la introducción. Dice, precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. El Señor había dado una palabra, el pueblo de Israel iba a permanecer 400 años como esclavo. Pero aquí hay una referencia y dice que fueron 430 años. ¿Por qué? Porque precisamente esos 30 años ellos estuvieron en Egipto, pero no como esclavos. Se habían multiplicado a tal punto que allí el nuevo rey de Egipto necesitaba poner orden, oprimir, controlar, porque ya como que las cosas se le estaban saliendo de control. Estaban creciendo, se estaban expandiendo, se estaban extendiendo su ganado, sus hijos, todo, y él sentía que ya estaba perdiendo el control de ellos. Se cumplieron 430 años para que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel tuvo que enfrentar unas duras pruebas, dificultades, al punto de vivir esclavos. Posiblemente podremos concluir que hasta se acostumbraron a vivir como esclavos.
mentalidad de esclavos, conducta de esclavos. Hoy, por cierto, el Audiovida, y no fue coordinado, el Audiovida de hoy hablaba acerca de lo que tuvieron que pasar los esclavos, en este caso los negros, ¿verdad? Los de color morena, quienes estuvieron oprimidos, quienes vivieron mucho tiempo esclavizados, y llegó un día en que se iba a abolir la esclavitud. Pero dice que ellos al día siguiente, es decir, hoy se acostaron, al día siguiente comenzaba a regir esa ley que les daba la libertad. Pero muchos no comprendían, es más, ni se dieron cuenta que ya estaba corriendo una ley que estaba en vigencia que te permitía andar en libertad. En el audio, ¿verdad?, compartía acerca de que muchos de ellos ya se habían acostumbrado a vivir de esclavos, como esclavos, su conducta, sus normas, su día a día, que prefirieron seguir así. Otros no se dieron cuenta, otros sí se dieron cuenta y dijeron, bueno, hoy es el día de mi libertad. Hoy comienzo a vivir como alguien libre. Otras personas seguramente tomaron también esa determinación, pero ya el tiempo, los años de vivir como esclavos, les mantenía aún oprimidos, aun cuando ya no le estaban sirviendo a nadie. Entonces, eso podía haber sucedido con el pueblo de Israel. Vivir tantos años, 430 años o 400 años, como esclavos, posiblemente muchos tenían la mentalidad de seguir viviendo como esclavos, aun cuando ya estaba la orden, todos los indicios para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Entonces, esto me llama la atención y por eso lo coloqué al tema, multiplicación tras la opresión. ¿Qué nos está oprimiendo? ¿Qué nos mantiene como esclavos? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque podríamos hacer una diferencia entre lo que es opresión, entre lo que es prueba, entre lo que es consecuencia de mis actos, entre lo que es, como algunos lo podrían llamar, castigo. Entonces, ¿cómo diferenciar eso? ¿Qué podríamos concluir en esta tarde, noche, respecto a la situación que estamos viviendo actualmente cada uno? ¿Qué estamos viviendo? ¿Una opresión, una prueba, una dificultad? Como dicen algunos, un castigo, o sencillamente son consecuencias de nuestros actos. ¿Por qué? Porque es importante diferenciar también, porque muchas veces las pruebas que Dios permite es para nuestro bien, es para probarnos, para moldearnos, para hacernos mejores personas, para que crezcamos, para que en todo caso nos expandamos, para corregirnos, para instruirnos, no para castigarnos como dicen algunos. Entonces hay que saber diferenciar también entre la prueba que estoy enfrentando y las consecuencias de mis actos. ¿Por qué? Porque si hago algo indebido, si hago algo que es un error humano, porque somos humanos y fallamos, va a venir una consecuencia. Entonces también algunas veces llamamos prueba o dificultad a lo que sencillamente es la consecuencia de nuestras malas acciones. Entonces, si estamos pasando por una prueba fuerte en este momento, como lo estaba enfrentando el pueblo de Israel, nosotros deberíamos sentir halago. ¿De qué? De que la prueba que estamos enfrentando en este momento, no sé cuál sea, yo sé que a lo mejor cada uno puede estar pasando por una situación en su casa, personal, en su trabajo, no sé. Pero lo que sí sé es que todos los días prácticamente somos probados, ¿verdad que sí? Somos pasados por dificultades. Y preguntamos, pero Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ando en esta situación? Yo me la he hecho. El Señor me ha probado en muchas cosas que he comprendido que necesito mejorar, que necesito moldear. Y ese proceso no ha sido nada fácil, déjeme decirle. Ha sido hasta doloroso, ha sido fuerte, ha sido terrible. Yo lo podría llamar así. Porque, bueno, yo creo que a ninguno nos gusta pasar por esa situación. Entonces, si es una prueba fuerte, deberíamos sentirnos halagados. ¿Saben por qué? Porque Dios lo dice muy claramente en su palabra, que Él no nos va a probar más allá de lo que podamos soportar. Quiere decir que lo que estamos enfrentando en este momento lo podemos enfrentar.
lo podemos soportar. Habla de nuestro nivel de resistencia. Habla de tu nivel de resistencia. Y seguramente lo que tú estás pasando en este momento, lo que yo estoy pasando en este momento, otra persona no estaría preparada para enfrentarlo. Entonces, viéndolo de esa parte, ¿no? Viéndolo por el lado positivo. No es que seamos masoquistas, sí, es que me gusta llevar golpes. No, no. Pero el Señor también es claro en su palabra cuando nos dice, al que amo, corrijo. El Señor al que ama, corrige. Como el Padre corrige al Hijo a quien ama. Y dice también claramente que si se nos deja sin corrección, entonces ya no vamos a ser hijos, sino bastardos. Imagínense qué palabra tan fuerte. Pasamos a ser bastardos por no querer aceptar la corrección del Señor. De nuestros errores, de esas fallas que posiblemente cometemos a diario, Dios es tan misericordioso que permite que esas cosas se conviertan en nuestro bien. Se conviertan para nuestro bien, para nuestra bendición, para el cumplimiento del propósito del Señor, porque se supone que estamos bajo la promesa, estamos bajo el propósito del Señor, ¿verdad que sí? Todos los días antes de salir de casa estoy segura que todos los que estamos aquí, los que están viéndonos allí en línea, nos encomendamos al Señor, ¿verdad que sí? Por ese temor, esa reverencia que tenemos de nuestro Dios. No queremos hacer nada que se salga de sus planes. No queremos hacer nada que esté lejos de lo que Él ha diseñado. Y por eso cada mañana, en el día, en la tarde, en la noche, nos acercamos al Señor diciéndole, Señor, dirige mis pasos, cumple tu propósito en mí, cumple tu voluntad en mí. Eso es lo que procuro hacer todos los días. Entonces, ¿qué pasa cuando le decimos, Señor? Porque a veces oramos así, no permitas que nada malo me pase. Cuando oramos así, prácticamente estamos limitando a que el Señor cumpla ese plan o ese proceso o esa prueba o esa lección que necesita darnos. Entonces yo creo que de esa manera no deberíamos orar. Bueno, es una percepción personal. Bueno, yo por lo general no oro así, no le digo, Señor, que nada malo me pase hoy. No, yo no oro así. Prefiero más bien decirle, Señor, que todo lo que suceda hoy esté en tu propósito, esté en tu voluntad. Y como les dije, aun cuando duela, la fe se supone que es lo que me ayuda y es la certeza de que eso malo que está pasando me va a ayudar para bien. Está en el propósito del Señor, no se ha escapado de su control. Y eso es lo que debería mantenernos seguros y seguras, ¿verdad? De que el Señor va a convertir esa situación difícil en una bendición a mi vida. Tomo como ejemplo al apóstol Pablo también, un hombre ungido, profesional, superdotado de las leyes, tenía súper conocimiento de todo lo que un romano o un dirigente romano debería saber. Y aún así, porque lo único que le faltaba era estar lleno de la presencia del Señor, cuando estuvo lleno de la presencia del Señor hasta los huesos, porque ese fue un hombre de Dios, entregado. Ya sabemos todo lo que él hizo antes de ser un hombre de Dios. Un hombre vil, despiadado, malo. Después de su conversión, se convirtió en un ejemplo de cómo debería ser una persona que vive bajo el propósito del Señor, que vive para cumplir la misión que Dios le ha encomendado. Entonces, con toda unción, que seguramente esa unción le llegaba hasta los huesos, mire, fue uno de los hombres más golpeado, atacado, humillado, porque el hecho de que él tuviera la nacionalidad romana, mire, lo libró solamente en algunos casos, en algunas ocasiones, de que, sí, de todo el ataque que estaba recibiendo, pero aún así eso no lo libró. Entonces, ¿por qué tomo también como ejemplo a Pablo? Porque así tú tengas la unción, no te va a librar de que pases por la prueba que tengas que pasar. No me va a librar eso. No me va a librar. Mire, suena duro esto. Y lo digo así también con temor, porque ninguno de los que estamos aquí somos tan fuertes
somos tan resistentes, siempre va a haber un lado donde vamos a demostrar nuestra debilidad, donde el Señor necesita trabajar, donde necesita moldearnos. Entonces, antes de decir una palabra superpoderosa, antes de decir una palabra que les levante el ánimo a ustedes, por poner un ejemplo, yo prefiero decirle: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a que lo que estoy pasando en este momento sea de bendición a mi vida, que yo pueda comprender qué necesito aprender, que yo pueda comprender qué necesito mejorar, qué debo hacer en medio de esto que estoy pasando. ¿Por qué les digo esto? Porque Pablo es un ejemplo de vida para nosotros después de su conversión, pero no se salvó. Y tomé como ejemplo una parte donde él está en una fogata y dice que él agarró un palo. Y cuando él agarró un palo, ¿qué fue lo que salió de allí? A ver, ¿quién sabe la historia? Salió una serpiente. ¿Y la serpiente lo mordió, sí o no? Lo picó, claro que sí, lo mordió. Entonces, por eso les digo, hermano, él con toda unción, Dios no impidió que esa serpiente le picara. Lo que sí impidió es que la serpiente lo matara. Entonces te van a picar, pero no te van a matar porque Dios no lo va a permitir. Dios no lo va a permitir. Entonces, eres resistente a lo que estás enfrentando en este momento. Eres fuerte, eres valiente, y no es por tu propia fuerza, es porque el Señor está contigo, el Señor está conmigo. Dice la palabra: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ah, es que no se van a hacer armas. Claro que se van a seguir haciendo armas. Ya hay muchísimas y se van a seguir construyendo, pero no va a prevalecer contra ti. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, necesitamos tener visión. ¿Por qué? Porque si no llenamos nuestros ojos espirituales de fe, no vamos a poder ver, no vamos a poder determinar qué es lo que hay detrás de esta prueba. Nos vamos a quedar aquí. Entonces, vuelvo a José. Encarcelado, o mejor dicho antes, despreciado por sus hermanos, vendido, casi lo mataban, lo metieron en un hoyo, un hueco, lo vendieron. Después que lo vendieron, bueno, llegó allá a Egipto, ya sabemos lo que pasó, que también intentaron, levantaron falso testimonio contra él porque él no quiso ceder al pecado, no quiso acostarse con la esposa del faraón. Y por esa razón lo metieron preso, porque era la única palabra que valía allí, era la de la esposa, no la de José. Ah, la esposa de Potifar, corrijo. Entonces, esa fue una razón para que él lo encarcelara. Pero él fácilmente, allí encarcelado, él podía decir: mire, inocente, mire dónde vine a parar. O sea, pudo ponerse a reclamarle a Dios, a reprocharle, a echarse al abandono. Ah, no, pero resulta ser que cuando él entró allí en la cárcel, ¿qué fue lo que detectó? A dos hombres tristes: el copero y el panadero. Pero ¿quién en su tristeza y en su dolor le va a poner cuidado al dolor ajeno? José nos da cátedra de lo que en nuestro dolor, en nuestra dificultad, en nuestro problema deberíamos hacer. Nos da cátedra, nos enseña. Y mire, yo les puedo decir esto aquí con una voz muy fuerte, pero esto me quebranta. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por esto y posiblemente vamos a seguir pasando por esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos encontremos en esa situación? Una persona que no tiene visión, que no tiene fe, sencillamente se va a estancar en su problema, en su dificultad, y no le va a importar. No te va a importar que alguien en tu trabajo, que alguien en la oficina, que alguien en la universidad, que alguien en el centro, en el mercado, donde quiera que tú te pares, esté pasando por un dolor, porque se supone que como tú estás pasando por un dolor, tú eres el que necesita la atención. Y allí seguimos cortando el propósito del Señor, el seguir predicando la palabra, el seguir extendiendo su reino. Él fácilmente pudo decir: soy inocente. Él fácilmente pudo decir: soy inculpado. ¿Por qué me voy a preocupar por los demás? Sencillamente voy a esperar
a ver el tiempo cuando salga de aquí. Él no se puso a pensar eso. Por eso les digo, ¿cómo nos enseña José? Vio al copero, al panadero triste, y él prefirió, en este caso, hablar con ellos. Mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Ellos empezaron a contarle la situación que estaban pasando. Muchas personas solamente estaban esperando es que escuchemos. Yo incluso comparto una anécdota en una de mis conferencias acerca del poder de la escucha. ¿Por qué? Porque la gente que está allá afuera está necesitada de hablar, de desahogarse. Y lo único que necesita es una persona que les escuche. Entonces, hay yo uso como ejemplo a John Maxwell. Él da conferencias para formar a líderes. Y él da como anécdota que estuvo sentado en un consultorio, creo que iba al odontólogo. Y mientras estaba allí, ustedes saben que ponen unas mesitas, las sillitas y a veces ponen unas revistas para que en todo caso los clientes sepan o puedan hacer algo mientras esperan. Él dice que se acercó allí, agarró una revista como de paseos, de viajes, de turismo, y una señora mayor estaba allí. Cuando le ve la revista, ella le dice, yo fui a ese lugar. Claro, él estaba así como con ganas de no hablar con nadie. Y la señora empieza, sí, mira, nuestras vacaciones, el año pasado fui allí con toda mi familia y le echó todo el cuento de esos 7 días de vacaciones. Chévere. Él entró al consultorio. Cuando él fue a dar una conferencia de esas multitudinarias que da, la señora tuvo la oportunidad de ir a una conferencia de él. Y ella le dice al resto o a quienes tenía cerca, ese hombre es grandioso, ese es tremendo hombre. Y lo único que hizo él fue escucharla. Entonces, no es cuando se arregle la situación. No es cuando nos graduemos. No es cuando tengamos el carro, no es cuando tengamos la casa, no es cuando nos aumenten el sueldo. Bueno, ¿cuántos ejemplos podría poner en este momento? José, desde el centro de su aflicción, ayudó a otros. Dice la palabra, si eres fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. En lo poco allí, cuando estamos en el dolor, cuando estamos en la aflicción, que no queremos hablarle a nadie, en lo poco, eso es lo poco. No, este texto no aplica solamente que a veces ponemos como ejemplo el dinero o la abundancia, no. Es allí, en el dolor, en la aflicción, en la adversidad, eso es lo poco. Y si hacemos lo que tenemos que hacer en ese nivel, estamos preparándonos para ir al siguiente nivel. Entonces, no es fácil, hermanos, no es fácil, porque si hablamos de la situación de nuestro país, mire, hacemos una lista inmensa de todas las dificultades, necesidades, adversidades que seguimos enfrentando. Necesidades que hay en nuestras casas, necesidades que tienen nuestros vecinos, nuestros familiares, quienes están lejos. Hacemos una larga lista de todas las cosas que no tenemos a nuestro favor y que más bien las podríamos utilizar para quejarnos y para lamentarnos. Por eso les digo, no es cuando pasa el dolor, no es cuando pasa la situación difícil, es en medio de esa situación. José nos dio un claro ejemplo. Y quiero hacer un paréntesis porque a propósito de que iniciamos este nuevo plan de trabajo y sobre todo esta misión y este propósito que tenemos como iglesia de extender el reino del Señor en nuestras comunidades, a través de nuestras casas, a través de los DH70. En mi casa solo hay 3 muebles y 2 sillas. Yo decía, bueno, ¿dónde voy a recibir a la gente? Dice, bueno, Señor, tú proveerás. Y en mi casa, en estas 3 semanas que ha habido, han llegado hasta casi 20 personas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hice? Pero entonces, ¿qué iba a esperar? ¿Comprar las 20 sillas? Que no tengo el dinero. ¿Comprar las 20 sillas para ponerme a invitar a mis vecinos a que vayan a escuchar la palabra? Entonces, bueno,
me tocó pasar por esa prueba y dije, bueno, Señor, lo voy a hacer en tu nombre. Algunos vecinos traen de sus sillas y escuchan la palabra. Entonces, el Señor proveerá, el Señor hará lo que a Él le corresponde. Nosotros nos toca hacer lo que nos corresponde. Y obviamente tiene que ser lleno de fe. Tenemos que estar llenos de fe. Es la única manera de que podamos hacer lo que nos toca hacer en ese momento. ¿Sabe? José todavía nos sigue dando cátedra porque ayudó a esas dos personas que estaban allí. Epa, ¿te acuerdas de mí cuando salgas de aquí? ¿Saben que cuando ellos salieron, uno sí recibió una bendición, al otro no, porque al otro le fue mal? Pero el que le fue bien, se suponía que José lo había ayudado, lo había consolado y lo alentó y le dio palabra para que se acordara de él. ¿Saben en qué momento se acordó de él? ¿Saben cuánto tiempo pasó? Alrededor de 2 años, que él dijo, verdad, que allá en la cárcel hay un muchacho que interpreta sueños. 2 años después. Entonces, es que, claro, posiblemente ese era el tiempo necesario que José tenía que terminar de pasar en la cárcel para que terminara el proceso. Ni un día más, ni un día menos. Todo va a suceder en el momento exacto, en el momento preciso. Mire, la espera no es fácil. No es fácil. No es fácil. Las cosas que me han tocado, o los momentos, o las situaciones que me han tocado esperar, no ha sido fácil. El Señor es el único que me ha ayudado a ser paciente, o en todo caso, a saber hacer lo que me toca y me corresponde hacer en cada uno de esos momentos, o en cada uno de esos casos. Después de esos 2 años, él salió, y salió con la mejor disposición. Es que no va a pasar un día más cuando tú te dispones a vivir, a andar de acuerdo al propósito, a hacer lo que te corresponde, a actuar en fe. No va a pasar ni un día más. Dios no lo va a permitir. No lo va a permitir. No lo va a permitir. Entonces, en este momento a lo mejor no estamos viendo cuán cerca estamos de terminar nuestra prueba, nuestro proceso, nuestra dificultad, nuestra situación. Seguramente estamos tan cerca y posiblemente no nos estamos dando cuenta, pero el Señor no va a permitir que pase un día más. Entonces, hermanos, tengamos fe, tengamos confianza de que lo que estamos pasando en este momento no va a ocurrir, no va a pasar ni un día más. El Señor va a cumplir lo que te ha prometido. El Señor va a cumplir la palabra y la promesa que nos dio, que seguramente pudo haber sido hace muchos años, pero el Señor lo va a cumplir. No va a tardar, no va a tardar. ¿Sabe? José fue puesto como gobernador. Benefició a su familia hasta que murió. Y en ese texto, el último texto que leímos, pasaron 430 años. ¿Sabe? Posiblemente es que es muy fácil cuando tenemos nuestra cocina y nuestras alacenas y nuestra nevera llena, hablar de la abundancia y de cómo Dios provee. Pero cuando muere José, cuando cierran la empresa, cuando se acaba la comida, cuando falta el dinero, ahí es donde más necesitamos comprobar que Dios provee. Y demostrarlo también, porque estamos llenos de mucha palabra, ya lo sabemos, ya no sabemos ese texto de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Ya lo sabemos de memoria, pero es en ese momento de dificultad, de escasez, donde más necesitamos demostrarlo. Todo estaba bello, fructífero, hasta que cierran la llave, hasta que se acaba el financiamiento, hasta que se acaba el dinero, hasta que se acaba el dinero del banco. Todo parece ir bien hasta que llegue ese momento. Imagínense que el Señor nos diga, bueno, vamos a ver qué pasa si te quito esto. Vamos a ver qué pasa si te limito aquello. Imagínense que el Señor dijera así, ¿qué vamos a hacer, hermanos?
esto fue lo que pasó José. Wow, pero fue fuerte al saber que quienes estaban más cerca de él, que era su familia, quienes debían darle protección, fueron quienes lo vendieron, lo traicionaron e intentaron matarlo. Entonces, nos enseña mucho y quise compartir esta palabra porque Dios, mientras mantengamos un espíritu humilde, humillado, como dice su palabra, un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Antes que exaltarnos, antes que enorgullecernos, antes que sentir altivez o enojo o soberbia, en rechazo a lo que estamos pasando. Mire, yo he pasado por eso y se lo digo con base. Antes que tomar una actitud así, yo prefiero humillarme y le digo, Señor, por favor, muéstrame qué tengo que hacer. No voy a luchar contigo. No quiero luchar con nadie. Eso lo he aprendido. Y prefiero llorar, prefiero callarme, prefiero que aquel salga con una aparente ganancia, con una aparente victoria. Yo prefiero humillarme. Bueno, Señor, tú te encargarás. Yo quiero hacer la parte que me corresponde. Entonces, así lo hizo José. Mire, cuando él tuvo que ver a sus hermanos nuevamente, seguramente sintió enojo, seguramente pudo haber sentido un poco de rechazo. Aquí están, vinieron a pedir comida. Se están muriendo de hambre, ahorita se me vienen a buscar, ¿verdad? Ahora van a saber lo que es bueno. Él no tomó esa actitud de venganza. Entonces posiblemente la persona que nos está ofendiendo, nos está maltratando, va a llegar delante de ti o delante de mí. ¿Qué vamos a hacer? Nos va a tocar darle comida, te va a tocar darle pan, te va a tocar darle consuelo, te va a tocar hasta orar por él. Nos va a tocar hacer eso, hermanos. Entonces necesitamos tener el espíritu correcto y eso solamente se logra en la presencia del Señor. Quebrantando todo orgullo, quebrantando toda soberbia, quebrantando el yo. Porque creo que el enemigo más fuerte, yo creo que hay 3 enemigos. Satanás, que el Señor lo reprenda, las pruebas y las dificultades y la carne. Y creo que el enemigo más fuerte es nuestra propia carne. Entonces, a esa es la que necesitamos doblegar, a esa es la que necesitamos humillar, a esa es la que necesitamos rendir todos los días a los pies del Señor. Entonces vamos a aprovechar este momento para pedirle al Señor, Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos a comprender lo que necesitamos hacer en medio de cada proceso, en medio de cada dificultad, en medio de cada situación. Padre, con nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacerlo. Por eso pido en este momento, Señor, que tú quebrantes la dureza que pueda haber en nuestro corazón, que tú quebrantes toda soberbia, todo orgullo, todo aquello que nos aleja de tu propósito, que tú quebrantes, Señor, nuestros pensamientos, paradigmas, estructuras de cómo pudimos haber sido enseñados y que eso sencillamente nos está alejando de tu propósito, desviando de lo que es el camino y la senda que tú quieres que andemos. Señor, ayúdanos, Padre. Hoy nos humillamos delante de ti. Jesús, pido que tú ministres nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo el que llene nuestro ser, el que sensibilice nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo el que nos moldee y nos muestre, Señor, lo que debemos hacer. Abre nuestros ojos espirituales para mirar con ojos de fe en medio de lo que estamos atravesando en este momento. Amén, Señor. Para poder dar, para poder amar, para poder consolar, para poder ayudar, aún en medio de la escasez, del dolor, de la enfermedad, de la necesidad, del problema. Pedimos que nos ayudes, Señor. No podríamos hacerlo solos. Ayúdanos, Padre,
a tener un espíritu correcto, En el nombre de pegado a Jesús. tu palabra, pegado a tus principios, pegado, Señor, a tu voluntad. Señor, cumple tu voluntad, cumple tu propósito en nuestras vidas. No queremos dirigirnos por lo que pensamos o por lo que creemos que es lo conveniente. Así es, Señor. Señor, ayúdanos. En el nombre Hoy de nos humillamos delante de ti porque tu palabra dice, Señor, que es mejor humillarnos, que es mejor rendirnos, que es mejor doblegarnos. Señor, y no doblegarnos por ser masoquistas, por querer llevar golpes de la gente allá afuera. No, Señor, nos rendimos a ti, Amén, porque tú Señor. peleas nuestras batallas. Amén, Señor. Tú nos defiendes, nos escudamos en ti, queremos actuar como tú actuarías, con amor, con ojos de misericordia, aún para aquel que intenta hacernos daño. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a tener compasión por nuestros vecinos, a tener compasión por nuestros compañeros de trabajo, a tener compasión, Señor, por aquel que incluso se ha declarado nuestro enemigo. Amén, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Ministra a tu pueblo, ministra a cada uno de los que estamos aquí. Amén, En medio de cualquier Señor. necesidad, En el nombre Padre, de que Jesús. podamos comprender a qué estamos llamados. Amén, Señor. Tu palabra dice que si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Y tú sencillamente nos estás preparando para lo mucho, para conquistar, para ir al siguiente nivel, para darnos no solamente lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos y que es, tú lo sabes mejor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de nuestra esencia, del lugar donde nos has puesto, del rol que necesitamos cumplir, del papel que necesitamos ejecutar. Ayúdanos a ser conscientes de ellos. Amén. Somos sal, somos luz. A eso nos has llamado y eso queremos hacerlo, Padre. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido. Perdónanos, Señor, si nos hemos desviado en algún momento. Perdónanos, Padre. Hoy volvemos a ti para refugiarnos en tus brazos de amor y caminar en tu senda. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor.